Vamos, Carlos Santa Rosa. Bueno, yo voy a hablar de Santa Rosa como, puedo hablarte como cura párroco, puedo hablarte como fundador de la escuela y también te voy a hablar como amigo, porque llegamos a ser muy amigos con él, nos apreciamos mucho. Como fundador de las escuelas ya gran parte lo contó Yeli, pero sí, esa fue la señal de él, la impronta de él fue esa. Ser muy rígido, muy riguroso, era muy exigente tanto con los profesores como con los alumnos, pero no por eso dejaba de ser una persona comprensiva y accesible, al menos conmigo. Tuvimos una relación muy especial con él. Como cura párroco lo conocí viniendo a casa, como decía Jorgelina, que venía a almorzar, a comer, venía cuando quería, aparecía a pescar, porque como vivíamos ahí en el lago, cuando el lago estaba alto, ahí había gran pesca ahí, con mi abuelo, y me era muy amigo de mi abuelo. Entonces venía ahí. Y mi abuelo era el ecónomo de la parroquia. Que en ese momento hacía las veces de ecónomo y de sacristán, porque bueno, entraba, prendía las velas, las apagaba, en fin, colaboraba con él ahí. Y nosotros, volviendo a una nota que le hiciste al Gordo Landó, el Gordo se olvidó un detalle muy importante en todo su relato, que le atacábamos a la dama Juana de vino de misa. Era de la bodega Grafiña, un blanco dulce. Y o sea, nos comíamos, el almuerzo y la cena era hostia con vino blanco, sin consagrar obviamente. El toquecito de Italia. Bueno, y como amigo, te digo, cuando yo quería empalmar en un momento que dejó Jorgelina, cuando ella comentó que yo era maestro en la escuela. Yo me recibí en el año 66 de maestro, éramos 4 varones y no me acuerdo si 10 o 12 mujeres, entre las que estaba Blanca Gaido, compañera de ella, y me recibí en diciembre y en marzo me nombraron maestro de 6º grado, igual que ella, me tocó primero 6º, donde mi compañera era Blanca Gaido. A ella le tocó el A, a mí el B. Había 2 divisiones ya la escuela en el 67 tenía 2 divisiones. Bueno, pero yo tenía un plan, yo me quería ir a Europa. Entonces, con mi mamá, había fallecido mi papá, entonces estábamos un poco económicamente, no sabíamos dónde estábamos bien parados. Entonces mi mamá me pidió que yo espere un poco hasta que más o menos se acomodaran las cosas. Bueno, cuando ese momento llegó, yo era muy amigo del padre Romarate, Romualdo Romarate Mendizábal, párroco de la Quinta, jesuita y representante legal de las escuelas. Entonces el padre Romarate le gustaba tomar mate, entonces venía a mi casa a la mañana en un Borguar Isabela que tenía, que no arrancaba nunca en invierno empujar ese auto. Y nos tomábamos unos matecitos con grapa y después me llevaba al colegio, a la Quinta. En ese momento se produce, me dice mi mamá que bueno, que ya estaban más o menos las cosas acomodaditas, así que podía cumplir mi proyecto. Sí. Entonces fui a conversar con él, le digo, ¿a quién le toca en la lista? Porque justamente uno de los temas era que ese sueldo hacía falta en mi casa, entonces el tema era que ella pudiera quedar. Entonces me dijo, a tu hermana le toca. Bueno, listo, entonces te voy a presentar la renuncia, nos tuteamos. Un tipo muy macanudo. Y le presenté la renuncia y la nombraron a ella. ¿Es verdad lo que dicen que él elegía a los docentes para las escuelas? Mientras estuvo, sí. No fue mucho tiempo porque no me acuerdo del año ahora, pero cuando hubo un problema ahí y él ya no fue el párroco, lo mandaron, todo esto fue anterior a lo que te estoy diciendo, me mandaron de párroco a ¿cómo se llama? A La Falda, no a La Falda, a Villa Yardino.
De ahí daba misa en la falda también, al estar en Villa Giardino, como no había párroco, ahí en la iglesia del Alto, allá en la Torre Grande que se ve. Y ahí tenía misa. Y ahí me acuerdo que fuimos un día a verlos, para ver la chance de irnos a Europa. Y bueno, ya por eso no tuvo mucho tiempo el de elegir docente, pero sí, mientras estuvo, sí. Sí. No sé cómo hacía. A nosotros, los egresados de la escuela, no, porque teníamos prioridad, era lógico. Claro, nos recibían en la misma escuela y obviamente la prioridad la teníamos nosotros. Sí lo elegían en cuanto a que tuvieran buenos promedios en práctica de la enseñanza, que era una materia de cuarto y quinto año, con prácticas ya y demás. Y bueno, medio me mezclé un poco todo. Pero cuando quedó ella, bueno, yo organicé mi viaje. Ella empezó a trabajar el 19 de marzo, dijiste, del 71. Yo el 21 me fui a España. O sea, empezó a trabajar ahí, pero bueno, ya eso venía planeado de antes. Perfecto. Palabra, ahora. Sí, totalmente. Sí, lo conocí a Jaime Press. En una ocasión, siempre charlábamos, pero en una ocasión estábamos en la casa de un amigo que vive en Resistencia y el final, y donde topa ahí con Buenos Aires. Y estábamos en la puerta de la casa del amigo charlando. Él, la mujer, la Graciela, mis dos hijas más grandes, la más chiquita no estaba. Y Julieta había tenido un problema de un quiste en un ovario, siendo chica, adolescente. Y pasó Jaime. Entonces yo lo saludé, hola Jaime, hola, ¿cómo te va? Y se arrimó. Y en el momento que llegó así, derechito fue, vos tenés un quiste, a ver... hizo así con la mano, ya no lo tenés más. Una semana después fuimos al turno y efectivamente no estaba mal quiste. Y hasta el día de hoy. Fue una cosa que realmente... Bueno, y a cada uno de los que estaban ahí le dijo algo. Pero me acuerdo de eso porque fue impactante. Derecho fue. Salud. Grande. Con lo que... Bueno, estuviste un poco asistiendo a lo que contaba Jorgelina. Y sí, porque son primaria algunos tiempos coinciden. Y de Sí. secundaria, no sé si a lo mejor alguna anécdota, algún lugar particular por donde pasó la escuela que te traiga algún recuerdo que quisieras compartir. Bueno, yo empecé en primer año, claro, yo no tuve ocasión de ir a la primaria. A la primaria no. Porque cuando ella empezó, se fundó, yo iba a la escuela Carlos Paz y había hasta tercero o cuarto. Tercero. Y era el año 61. 60. Yo terminé el 61, el sexto en la escuela Carlos Paz, no tuve ocasión. Pero sí, al año siguiente se funda el Bernardo. Claro. El colegio secundario lo organizó todo mi mamá. Absolutamente. Sí. Que inclusive Santa Rosa en un momento quiso hacer una nota para el diario sobre eso, sobre el tema de que mi mamá había organizado la escuela y demás, y a mi mamá esas cosas no le gustaban, así que yo les dije que no. Y bueno, ella no hacía las cosas para salir, para tomar una autoridad. Entonces, bueno, creí que era lo mejor decirle que no. Me preguntan, le dije que no. Y se lo agradecí, obviamente. Bueno, yo empecé ahí en el predio frente a Laure, a la panadería Aure, donde aún está la panadería Aure. Solo que eso era al lado de la Hostería Italia, y hasta el rancho El Cardón, que era del Pocho Canduzzi, me parece. Estaba ahí un predio enorme, había una construcción atrás donde después donde empezó el industrial, donde empezó el jardín de infantes. Y en la parte de adelante, bueno, había 4 o 5 aulas, y ahí empezamos nosotros el primer año. Primero, segundo y tercero. Cuarto fue en el Hotel Yolanda, y quinto lo hicimos allá en la Aerosilla, en el predio allá que era la antigua. Ahí en la escuela la emplazaron en un terreno que donó la familia Paz para hacer la escuela puntualmente. Y me voy acordando así puntualmente hicieron la escuela, y
con mucho esfuerzo se fue levantando el edificio. Una vez que nos mudamos se inundó todo, se mojaron sí, todo, sí, sí. toda la papelería, todo. Bueno, eso fue un desastre. Sí. Pero bueno, no obstante, todo sobrevivió. ¿Algunas anécdotas de esa secundaria itinerante? Y anécdotas eran todos los días. Qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Bravo, Roti. Y yo tenía mis problemitas así en la secundaria. Por ejemplo, esto en los primeros años, ahí frente a la panadería Aure, la secretaria de la escuela era mi madre. Y el rector era Carlos Santa Rosa. O sea que me costaba bastante, por ejemplo, hacerme una chupina. A mí mi papá me había regalado una motito, una ciambreta, estándar. Y la llevaba mi mamá a la escuela a la mañana, la dejaba, y en el momento antes de entrar a clase me iba de chupina con mis amigos. Mi mamá pasaba a pasar lista y no estabas. No había respuesta al nombre de Roberto Pautazo. Cuando dicen la chupina, ¿dónde iban, por ejemplo? A Villa Independencia, sin falta. No estaba el puente todavía, estaba el principio del canal, ahí el canal de riego de Carlos Paz, la antigua acequia. Nacía ahí. Habían hecho como un alerón que entraba al río, así, entonces el agua, al dar la curva, no estaba el puente, al venirse sobre esta margen, entraba en ese lugar. Por el otro lado también pasaba agua, obviamente. Y surtía muy buena cantidad de agua a esa seca que la construyó don Carlos Paz con sus peones. Era de aquella época, unos ladrillos grandes así, hermoso era todo. Hay algunos, vos hiciste un trabajo de eso. Que hay partes que están intactas. Sí, hay partes que están intactas, sí. Y ahí ese era el lugar de la chupina. Ajá. Sí, unos sauces enormes, era un lugar, era una maravilla eso. Y bueno, pasamos ahí, yo sabía que después, bueno, no había forma de que no me agarraran a mí, pero bueno, tampoco me podía privar de semejante placer. Claro. Así que bueno. Y pues, bueno, anécdota de no entrar a alguna clase porque no habíamos estudiado, bueno, cosas. ¿Y era tu intención ser maestro? No. ¿Tenías esa vocación? No, yo no tenía la vocación. En ese momento había que anotarse nosotros, yo hablo de mi familia, Sí. nos teníamos que anotar sí o sí en la escuela parroquial, por una cuestión de amistad con el fundador. Entonces, cuando llegó tercer año, no nos preguntaban si nos gustaba la docencia. Había que hacer el número para que reconocieran el año, es el cuarto año. Había un grupo adelante nuestro, porque yo era del segundo, porque cuando empezó primero y segundo año, me parece. Estaba Heidrun Bedemeyer, todos ellos, Emiliosi. Más tarde. O arrancaron más tarde, algo así pasó. Pero fueron fundadores. Claro, no había cantidad de alumnos, entonces ni nos preguntaban. O sea, vos vas a estudiar, vos te vas a anotar magisterio. Bueno, listo, y estudiamos magisterio. Pero me terminó gustando, sí, me terminó gustando. De todas maneras, bueno, no duré tanto tampoco. ¿Cuánto ejerciste? ¿Cuánto trabajaste? Y me recibí en el 66, 67, 68, 69, 3 años, 3 o 4 años. 3 o 4 años, sí. ¿Volviste a trabajar? Trabajaba en la primaria de maestro y en la primaria de preceptor, en la secundaria de preceptor, ahí en el mismo edificio, ahí en la quinta, sí. ¿Volviste después alguna vez a No, nunca, ya nunca volví a la docencia. ¿Y qué recuerdos tenés del grupo de docentes, de participar de esa tarea docente ya en sala de maestros, en ese... Bueno, yo era el único varón, eran todas mujeres y yo, 21 mujeres me parece que eran, y yo. Pero sí, tengo muy lindos recuerdos. Era muy, qué sé yo, había mucha camaradería en esa época. Quizás después no sé si sobrevivió todo eso a través del tiempo. Pero en ese momento era una escuela más chica, con menos historia. Entonces había mucha camaradería. Pero, bueno.
¿Llegaste señor. al edificio de ahora, de Bernardo, al actual, al de la Quinta? Ahí me recibí. Ahí te recibiste. No, al de la No, Quinta no. al Yo de me la recibí en Quinta. el de Rosilla, En donde la está Rosilla. ahora la Remedios. Y Yo me recibí pero ahí. trabajaste en el de la Quinta, sí. Claro, Ahí sí. ya En ejerció. la Quinta, Claro. Sí, Ah, sí. se va a ella. claro. Yo también. ¿Y algún lugar, ya hablando del edificio actual, digamos, de las escuelas parroquiales, algún lugar que te traiga un recuerdo particular? En la actual. Bueno, yo era soy muy amigo de Antonio Vinimelis, que debe ser una de las personas que más conoce acá de Carlos Paz, porque ya es un hombre grande, 80 y pico de años, y él me contaba siempre las historias de cómo se manejaba cuando era un lugar de retiro, cuando estaban los jesuitas, los talleres. El padre era un poco, me contaba él, que era un poco el que hacía toda la cuestión del mantenimiento y todo eso. Entonces, bueno, él siendo chico, cómo disfrutaba el tema de los talleres, cómo se acomodaban las máquinas, las herramientas, que le llamaban mucho la atención, todo eso. Te cuento esto porque viene el caso. Y inclusive en una charla que tuvimos hace poco, para relacionarlo con esto que te digo, vino Bergoglio ahí. Y iba al taller del padre a tomar mate, al taller donde estaba el padre. Y fíjate, estaba con problemas de los pulmones, no sé qué, por eso había mandado acá a Córdoba. Y recaló ahí en la Quinta. Y bueno, con el tiempo se transformó en el Papa. Así que tiene un poquito de historia también el lugar ese. Yo después, salvo del padre Romarate, no conocía a otros jesuitas, porque cuando nosotros empezamos a usar ese predio ya no había, que yo me acuerdo, no había ya seminaristas ni nada. Sí conocí ahí al que era mi profesor de filosofía, el padre Casalotto. No sé si te acuerdas. Sí, Casalotto. El padre Casalotto era una persona maravillosa, pocos como él he conocido. Sí, tuve la suerte de conocer Hace un ratito dijiste que Santa Rosa era tu amigo. Y Santa Rosa, sí, claro, justamente, sí. Yo lo conocí más como amigo que como todo el otro, porque bueno, yo era chico, qué sé yo. Pero con él nos fuimos cuando yo me fui a España, él se fue conmigo. Y un profesor mío de matemática, nos fuimos los tres. El proyecto lo tenía con este muchacho que era profesor de matemática, con Raúl Rosánigo, que también hay un aula que lleva su nombre. ¿Y él era hermano de Mirka? No, sobrino de Mirka. Es el que trajo la bandera. El que trajo la bandera. Claro, el que trajo la bandera. Mirka era hermana del padre, de la tía de él. Era hermana del papá. No me acuerdo, se llamaba. Eran dueños de la Capillense, ellos. No me acuerdo. Tulio o Dulio Rosánigo, algo así. El Tulio del hermano, Duilio, algo así. Un nombre italiano. Y bueno, fuimos juntos en el Eugenio C. Primer barco de fondo plano para entrar al Río de la Plata, año 71. Nosotros dos íbamos a hacer aventura, a hacer dedo a Europa, en una época donde no era común que la gente se fuera a Europa y menos a ese plan. Y él se iba a conseguir la dispensa en el Vaticano, se le había pedido a Pablo VI, estaba Pablo VI, era el Papa en ese momento, le fue a pedir la dispensa, le había pedido ya por vía epistolar, le había pedido la dispensa, y iba a buscar esa respuesta. Porque en un viaje anterior había conocido a Ornella en un museo de Londres, y ahí decidió que no iba a seguir con su carrera de sacerdote. Entonces, en el año, a fines del 71, la consigue, y creo que el 8 de enero del 72 se casó en Lodi. Raúl Rosánigo fue el padrino de la boda. Éramos dos nomás de acá de Carlos Paz, los otros eran todos amigos de ellos, de la familia de la madre, de la mujer, claro. Nosotros estamos solitos ahí. Y yo fui testigo, sí, yo fui testigo de la boda. Sí.
Estuvimos en el casamiento, todo, bueno. ¿Cómo era Santa Rosa como Momento amigo? tormentoso debe haber sido para él ese, ¿no? Sí, fue duro en todo sentido. Primero que haber dejado su vocación por alguna emoción, sensación nueva que habrá sentido cuando conoció a esta mujer, que era una mujer encantadora, yo tuve mucho trato con ella. Y aparte todo el tema de abrirte camino en lo laboral para hacerle frente a un matrimonio, porque, bueno, los curas trabajan de cura. Pero bueno, era un tipo muy capaz, muy inteligente, y se fue abriendo camino entre medio de la nieve, como decía él, con los pies mojados hasta las pantorrillas, porque un lugar de mucha nieve, el Lodi, donde vivían ellos, muchísima nieve en invierno. Y él vendía puerta por puerta, vendía en una época cosméticos, me parece, y en otra época seguro electrodomésticos, me parece que aspiradoras o algo así. Con lo que no le iba, pero era durísimo. Hasta que fue un tiempo bastante largo ese. Hasta que después conoció a una gente que vendían cuadros de pintores contemporáneos. Entonces, su cultura general lo llevó a que se le faciliten las cosas para trabajar con ellos. Sí. Conocía mucho de todo esto. Y de pintura también, conocía bastante. Y empezó a trabajar de empleado de ellos. Bueno, y según tengo entendido, contado por él, algo así como que sucedió que esta gente, no conforme con que le fuera bárbaro vendiendo cuadros, empezaron a falsificar o algo así. Bueno, la cuestión es que hubo problemas con la policía y demás y se quedó sin trabajo. Entonces, bueno, él quería, obviamente, conseguir un trabajo rapidísimo, así que salía con el diario a buscar todo esto, me lo contó él. Y la suegra dice: Carlos, si con lo que usted conoce, lo trataba de usted, usted puede hacerlo usted el trabajo ese. Sí, bueno, pero podría hacerlo, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué? Bueno, vemos, la cuestión es comprar los primeros cuadros. Y así empezó. Tenía una 500 y una de esas, después se compró una Volkswagen de esas, de los hippies, la heladera grande. Ese Bueno, chanchito. esa. Y bueno, de a poquito empezó y bueno, él iba a los pueblos, hacía la publicidad de la muestra, conseguía la sala, generalmente de la casa parroquial. Entonces, al hacer la muestra ahí, dejaba un tanto para la parroquia y bueno, el resto para él y para seguir comprando cuadros y demás. Yo ayudé un par de veces en armar un par de muestras, no me acuerdo, una en Pavía, la otra no me acuerdo dónde, en un pueblo por ahí. Armábamos también, bueno, hicimos todo esto, pegábamos los anuncios, fuimos a la casa parroquial, armamos la muestra, había que colgar los cuadros, todo bueno. Y bueno, después los domingos vendía, sábado y domingo vendía, la muestra se organizaba antes, jueves y viernes. Ya después a la venta fue él solo, yo me quedé porque bueno, yo aprovechaba para irme a algún otro lado a conocer y demás. Y bueno, con eso trabajó hasta que se jubiló, que fue muy bien. Y bueno, falleció ahora hace poquito, el año pasado, a los 93 años. ¿Cómo era como amigo? Yo tengo relación con las hijas, me hablo con las hijas, con las dos chicas. Una está en Descensano del Garda, donde él falleció, que vivió ahí los últimos años. Ahí vivió también con Ornella, falleció ahí también Ornella. Y la otra, Marina, ahí vive Cristina, y Marina vive en el Valle de Aosta,
en un lugar que se llama Chamsolén, Aymaville, algo así. Y está viviendo ahí. Te preguntaba cómo era como amigo, era divertido, era... Sí, con nosotros era uno más. Me hice muy amigo porque de chico, yo me acuerdo, por ejemplo, de alguno, Mario Petricig, uno, y no tengo mucho, éramos chicos, bien chicos. Y él nos llevaba al río. A nosotros nos parecía que no íbamos a, no sé, al África, pero a poner que habrá sido, qué sé yo, San Antonio. Porque ir a San Antonio era todo un tema. Camino de tierra, qué sé yo, era... Y así que de chiquito lo traté muchísimo. Y bueno, después en casa, con la pesca, con todo. Y allá, bueno, cuando nos fuimos, a lo mejor ahí fue donde más compartí, porque, claro, estaba solo él allá. Y no es lindo. Es un tema, todo un tema en cara solo. ¿Recordaba él las escuelas? ¿Hablaba en algún momento de todo eso? Sí, pero generalmente para recordar alguna cosa que no le había gustado. O que, a ver, hablábamos de alguna injusticia que se había cometido, de alguna cosa mal interpretada, como párroco y como fundador de la escuela. Pero no, después recordar la escuela no, porque después tenía en la cabeza lo que dijo ella. Primero eso quería y después quería, había conseguido que le dieran, que no se lo dieron nunca. Yo le dije no te lo van a dar nunca, pero bueno, él creía que sí. Ahí donde está la bajada Carlos Paz Sierra, hay una montaña que si uno la sube, hay una vista ahí que es una maravilla. Cuando yo vi eso, digo, no te lo dan a esto. Olvídate, no te lo dan. ¿Por qué? Mirá la vista que hay. Olvídate, esto no es para vos. La escuela que quería formar ahí, de esto no hace mucho. Hace poco, lo último. Sí, fue lo último. Quería formar una escuela para educar a chicos que tuvieran capacidad de dirigentes. Porque él consideraba que la Argentina estaba carente de dirigentes. Bueno, nunca lo pudo concretar. Yo entiendo que un poquito por la edad, ella era un hombre grande, ya no tenía tanta facilidad para venir, no porque no pudiera, sino porque tenía sus cosas allá también. Claro. Y tampoco no pudo canalizar todas esas intenciones porque tampoco le dieron el terreno. En una palabra, hubo una comisión ahí, algo así. Pero... Creo que hay alguna placa, no sé, que sí, había puede ser. conectado el señor Pedrotti. Era de la secundaria cuando fuiste preceptor en el Bernardo. La verdad, no me acuerdo. No me acuerdo quién era. Director o director, no sé quién habrá sido en ese momento. El doctor Serrano fue director un tiempo. Y me parece que Ortiz y Serrano, creo que en ese orden. Tengo ese recuerdo. Sí, me parece sí. Ortiz y Serrano. ¿Cómo era ser preceptor? ¿Había mucha complicidad con los alumnos? Totalmente. Sí. Yo tenía la misma edad. ¿Y sí? Tenía 18, tenían 17 los de que iba. 19 con 17. Éramos de la misma edad. Y sí, bueno, me venían y me decían, por ejemplo, yo hacía mi trabajo bien. Porque había una parte del trabajo que era administrativo. Y después, bueno, cuidarlo y demás, alguna hora libre donde se iban a mandar alguna, y dice, Roti, andate para abajo. Listo, para no complicarme a mí. Yo, no. Complicidades de esas nada más, no había mayores problemas en la escuela. Pero bueno, siempre cosas de chicos. En la secundaria todo el mundo se porta mal. Quería decirte algo más de Santa Rosa. Sí. Como no pudo canalizar a través de esa escuela que quiso fundar, ayudó mucho a las monjas que tienen allá camino, es de Vialema C, 7 kilómetros para adentro, por la tierra, bien para el oeste. Está porque era muy devoto de María Rosa Mística. Y ahí está la gruta de María Rosa Mística, donde hubo un hecho muy importante ahí, una cuestión que estaba la madre Graciela, me acuerdo en ese momento, yo me lo hice contar
me lo hizo contar ella, era una monja, Graciela, me lo hizo contar, y ahora pasó el tiempo, no me acuerdo, una monjita que después falleció viejita, me contó lo que había pasado ahí. Él trajo la imagen para esa... Claro, trajo la imagen y bueno, trajo muchas donaciones y demás. A mi Sí, hija no, a la muchas. gruta de la Rosa Mística, porque ahí había un señor, porque mi hija tuvo un mes allá. Ahí había un señor que había estado presente en el momento ese en que se produjo un milagro y tuvimos contacto con ese hombre, no me acuerdo, era un italiano que ya falleció. ¿Y cuál había sido el milagro? No me acuerdo. Sé Ah. que mi hija debe saber porque ella estuvo pasando un mes en lo de Santa Rosa, yo no me acuerdo. Y vos no sabés. Ya vamos a volver. Demasiado. No, no ¿Cómo quiero. se nota que querés que hablemos bien? Vos no esperaba tener mozo acá. No, Pero bueno, No quiero. no, impresionante. Yo te quería cargar, no voy a poder criticar. No vas a poder decir No. ni mu. Bueno, ahí está perfecto. ¿Para qué me voy a cruzar las piernas? Gaby también, alumna de la primaria y la secundaria. Y del jardín, yo empecé muy empezaste chiquitita. en el inicial. Creo que cuando falleció mi papá me llevaron Sí. al jardincito y no debo haber tenido la edad requerida, No. según me contaron, no lo recuerdo. Así que hice todo el jardín, la primaria y la secundaria. Pero allá en el edificio actual, digamos. Sí, siempre todo ahí. allí, Sí, sí, todo sí, en sí. la quinta. En el año 69 debe haber sido. 70. 70. Ah, 69, 69. Claro, a Bueno, mis y 3 ya años. era una escuela más populosa, digamos, ya había más cantidad de alumnos. Sí, varias divisiones, estaba el ALBE, creo que C también debe haber habido, Ujú. ya éramos muchos. Y transitaste por estos cambios de vestuario, o sea, usaste el guardapolvo marrón y después Sí. vino otro uniforme, Sí, ¿verdad? el guardapolvo marrón, de jardín no me acuerdo, un pintorcito. Un pintorcito, cuadros azul, creo. sí. Y después sí, el guardapolvo marrón, las medias 3/4 marrones también, moñito marrón con Moñito, cinta bebé. moñito. Ah, La camisita blanca y el uniforme era algo tan valioso. No nos gustaba quizás, pero lo respetábamos Todos mucho. los días. Y siempre impecable. siempre Y en la impecable. secundaria me tocó el guardapolvo rosa chicle. Y ahí vino el guardapolvo rosa. Sí, Chicle. sí, Chicle, que no se era un sabía rosa. si íbamos a atender las camas del hotel o si íbamos a la escuela. Sí, Muy existe feo, el muy color feo el color. todavía. Era feo. Y Pero muy distintivo a la vez. ¿arrancaste con el guardapolvo rosa Sí. o se impuso después? No, No, ya siempre empezaste con el guardapolvo. guardapolvo. ¿Y daban alguna explicación? La misma pregunta Es que no pedíamos tantas no se pedían explicaciones. tanto. Creo que Era algún- el uniforme de Era la el escuela. uniforme. Alguna vez se votó, me parece, ese uniforme, pero no sé quién lo había propuesto. No Yo- sé. yo- Yo logré que fuera entalladito, más bonito, pero era rosa. Era rosa. rosa, sí. Si no eran cuadrados, caían inclusive, como mirá, rectángulos. igual algo me olvidé. En uno de los libros de Santa Rosa está el tema del uniforme, porque era para él toda una historia el tema del uniforme. ¿Por qué uniforme sí o uniforme no? Lo criticaban por el uniforme que sí, el uniforme no. Bueno, y él en uno de sus libros, no sé en cuál, yo tengo el último, de todos los que me prometió me dio el último nada más, dedicado pero el último. Está el tema ese del uniforme, no me acuerdo en cuál de ellos, pero por ahí algunos tienen acá. Ya los vamos a buscar porque Sí. me parece que en la escuela hay varios. Y Es tienen posible que en la estar. escuela estén todos. Sí, Sí. en la biblioteca me parece que hay varios. Igual, bueno, en la escuela Santa Rosa durante muchos años fue como una palabra vedada, o sea, eso también Totalmente. lo Bueno, tenés, lo tenés eso- presente. Eso recuerda en las conversaciones. Exactamente. Por eso dije injusticia y todas esas cosas. Claro, durante mucho De tiempo última era el fundador. se reeditó, digamos, su presencia y su recuerdo con los 50 años, con lo que fueron los Bueno, fueron festejos 50 años. de los 50 años, que fue también como una vuelta de Santa Rosa a la escuela. Ahora, él nunca dejó de pensar en las escuelas Es que cuando no ya lo dudo. se acomodó y era adulto, hizo incluso donaciones, pero él siempre conservó para mí el interés por las escuelas y el espíritu de sacerdote. Él no dejó de ser sacerdote.
Si que uno que lo conocía, él obraba como sacerdote y bueno, y hacía su vida, pero él ese espíritu lo tuvo siempre. Inclusive esperó toda la vida, se murió esperando que algún papa permitiera a los curas, a los ex curas, porque no dejan de ser sacerdotes. El papa les da la dispensa, les permite que se casen, pero no pueden administrar sacramentos. Sí. Entonces él se murió esperando que eso no existiera más para poder rezar una misa más. Bueno, Y no pudo ser. ahora en este momento salió una noticia esta mañana que hay un comercio. Estamos grabando, dale. Bueno, Ah, hiciste comercio. sí, Ujú. perito mercantil. ¿Qué recordás de tus años escolares? Para Ese volver que a... te surge, digamos así, ¿viste esos recuerdos que a uno cuando le dicen escuela, jardín o primaria, le surge ese recuerdo? Bueno, voy a volver al tema del uniforme porque me faltó destacar el distintivo, que era algo también preciado para mí. Y tenía que estar nuevito porque a veces se lavaba sin querer y se arrugaba y ya no podía ir más. Tenía que ser impecable. Y distintivo tuvimos siempre, primaria y secundaria. Y bueno, la No primaria, sé si sigue todavía. al comienzo, la señora de Vic No, igual hacía acá era los... uniforme, ahora es uniforme. claro. de la Hacía primaria los... La señora de Vic hacía los guardapolos, ahora me acuerdo en la primaria, los primeros guardapolos beige los hacía la señora de Vic, que vivía en la calle Florida, me parece, y los bordaba en azul sobre la tela beige Ah, y pero a mí no me decía gustaban. eso, inox igno vinces. Fue la primera que los hizo. ¿A vos te gustaba el El distintivo que se distintivo ponía? que Sí, tenía sí. como un pañolensi detrás Sí. para el alfiler de Era gancho. lindo. Sí, ay, era una cosa para mí. Y si se, No vencerás. Me y si se encantaba. lo olvidaban los chicos, Sí, te retaban. era un reto. Sí. Y bueno, con respecto al recuerdo, lo que más me marcó es que, bueno, yo iba con mi hermana y era muy mimada por todas las maestras. Así que eso lo llevo en mi corazón. Ujú. ¿Quién era la directora durante los Y estaba años? Mirka y Angelita en primaria, Marisol en el jardincito. Y después en la secundaria recuerdo a Angelini. Y después ya casi terminando creo que estaba Griselda Rey, Sí. que era profesora de geografía mía. Ujú. Y bueno, después fue vicerrectora. ¿Y de tus compañeros y compañeras? Ah, la pasábamos ¿Continúa? genial. Sí, ¿Continúa? seguimos viendo, ¿Continúa? la pasábamos muy bien, sí. Ujú. Nos hicimos ¿Había una muy impronta amigos. religiosa Sí. muy fuerte, muy marcada? Sí, sí, sí. Sí, sí. Teníamos religión. Un año nos pusieron la 7ª hora de religión y fue tremendo. Hubo ahí mucha oposición, pero bueno, la cursamos. Pero sí, la religión estaba muy presente. Íbamos a misa, teníamos ¿Te acordás que quién asistir, era el padre? comportarnos. El padre, el párroco de ahí de la... Sí, lo recuerdo a Rossi. Juan Rossi. No sé Ah, el nombre. Juan Rossi. Sí. Rossi. El leoniano. Era padre de Oniano. Ujú. Él. ¿Y cómo era esa relación con los estudiantes del padre? No era muy cercana, Ujú. pero bueno, era más de respeto, de Mm. distante. Con los Distante, docentes Sí, sí. distante. No era tanto ese sacerdote No. que se acerca y es como un confesor. No, para es nada, como- no Bien. propendía el diálogo. Ujú. Bien, era más bien. Pero bueno, nos de vez en decían cuando. que éramos revoltosos. Nosotros se ve que había que Bueno. ponernos en orden. ¿Sí? Eran bravos. ¿Se Se ve que rebotó? sí. ¿Quién fue con vos a la escuela? ¿Gente conocida de acá? Por ejemplo. Sí, fue Carlos Barmus, Ah, sí. Soledad Conde. Bueno, claro. A ver, sí, éramos muchos. Conocidos, supongo que ellos son los más nombrados. Ajá. Y, Los más presentes ahora. si vos tenés que hacer, vos que también trabajas con jóvenes Sí. y que tenés mucho contacto con bueno, ese universo juvenil y de niños, ¿hay muchas diferencias entre aquellos jóvenes y estos jóvenes que vemos hoy en día con tu hija y con tantas
Son distintos, creo que básicamente la tecnología los hace diferentes. Pero si uno se acerca y genera el diálogo, todos son iguales, todos sueñan, todos quieren crecer. Sí, Y sí. buscan siempre dónde apoyarse para crecer. Entonces en eso nada cambió. Pero bueno, la tecnología ha puesto una distancia con respecto a los adultos. Y eso es lo que más se nota. ¿Les hacían conocer durante tu época la historia de su escuela? ¿La historia de su fundación y de cómo había sido su tránsito? No, yo la conocía por mi mamá y bueno, mis hermanos, pero no. No ahondábamos en eso. Sí, hubo como Para un nada. periodo, digamos, como que no se recordaba la historia No, tradicional. nunca, no. Pero ahora hace unos años sí, se cuenta la bueno, está historia bien, y sí. se lleva gente que a lo mejor puede Relatarles. sobre todo en la primaria, no tanto en la secundaria, pero sobre todo Bueno, en es la que a los primaria. niños les gusta todo Sí, eso. sí, les encanta. Les atrapa. Sí, les atrapa. Incluso en mi época en la escuela estaba como abandonada, había sectores a donde no podías ni La siquiera... parte de abajo Ay, del por jardín, favor, no sí. daba miedo. Ah, no me digas, Sí, ¿en sí, qué- sí. Estaba en estado de abandono. ¿Qué lugares, por ejemplo? Y bueno, cruzando el patio central había una Sí. escalerita que nos llamaba la atención, bueno, estaba todo ese patio, El de atrás. claro, ahí que está. da al río, a Sí. lo que es ahora el Parque Estancia. Sí. Bueno, ahí bajando era toda una intriga y subiendo también era una intriga, pero pura telaraña, una cosa ¿Ha sido sí, últimamente? impenetrable. No hace tanto, pero no voy frecuentemente. No más frecuentemente porque en este momento está. Pero vi es la un foto de chic. María del Carmen, Claro. Es una Gloria, maravilla de lugar. en ese rinconcito que, bueno, realmente... Y para arriba y súper- para abajo es una maravilla. Claro, pero ahí en algún momento funcionó, ahí abajo del salón, funcionó el taller de la escuela industrial. Ah, mira. Claro, del ahí otro abajo está el lado. taller. En algún momento. Y antes, conectaba con el salón de claro, música, por no ahí sé, bajabas. no hacían ruido. Y la escuela industrial, si alguna vez, yo me acuerdo cuando la crearon, que funcionó ahí en la escuela que está frente a Laure. ¿Cuál Y es? Santa Sí. Rosa estuvo buscando, recuerdo algunos profesores que estaban, ¿te acordás? El profesor de taller era Claro, Luis Para, que era de Galvez y que había tenido un taller. Después estaba, ¿quién más estaba además de Para? El Gaby, rey. estos años que vos me decís que la escuela estaba como un poco abandonada, Sí. ¿qué años eran específicamente? ¿Entre qué años más o menos? Y bueno, a ver, yo hice la secundaria, egresé en el 83, desde el 78 sería, Ujú. 79. Y bueno, los años anteriores, la primaria, y como te dije, debo haber ingresado en el 69. Bien. Pero ¿Te bueno, parece? en la época de la secundaria tenía como sus Especialmente. zonas prohibidas, sí, Ujú. y no... Especialmente se veía como una Ujú, decadencia, sí. digamos, del edificio. Sí, sí, totalmente. Mm. Y bueno, tú- teníamos las salamandras, que eso fue motivo Oh. de tantas historias porque Las pasábamos frío Sí, sí, cruel sí, sí, ahí sí, adentro. Sí, sí. Y se encendían en ocasiones especiales, solamente. Sí. Sí, bueno, ese es un relato recurrente. Mucho frío. Porque además es un edificio antiguo. Claro. Y entonces cualquier Era cosa helado. que se hacía implicaba una cantidad de dinero, o sea, una inversión Sí, que no estaba que no disponible. estaba en ese momento. No sé si ya, digamos, ¿en qué época se empezó a colaborar con la escuela? A cobrar cuotas y ese Sí. tipo de cosas. Siempre. Alguna Sí, cuota hubo siempre. Siempre. Ujú. No sé si al principio era voluntaria, pero siempre, porque Siempre. si no, no podían pagar los sueldos. Claro, de De otro hecho, modo. que muchos años, los años que trabajó mi mamá y creo que a posteriori, hubo mucha gente que trabajó a honorem. Años. Sí, existía, y en ese momento en tu egreso, ¿existía el orgullo de haber ido al Bernardo? ¿Estaba eso presente? ¿De ser un bernardino? No tanto.
O sea, nuestra escuela sí la amábamos, pero no estaba ese orgullo. Porque hoy hay como una cuestión de esta cosa que hablábamos recién de la competencia y la competencia lleva un poco a decir, bueno, yo egresé de tal escuela y se crea como una cosa de identidad. Sí. Y se promueve la Yo identidad. siempre también, me ¿no? sentí identificada con la escuela, pero no sé si existía ese orgullo de decir yo soy de tal... Como un reconocimiento de calidad educativa, no me parece, no sé. No tengo ese recuerdo. Sí, hoy se promueve eso como un valor, ¿no? Y claro Se que promueve, sí. Se promueve. Y Bueno, sí, es la Otro pertenencia lugar. que necesitan. Sí, se apuesta sí, más lo a que eso pasa en la ahora. escuela. Claro, se apuesta más a eso, sí, sí. Como un signo de los tiempos, ¿no? Claro. De los tiempos en que uno ve que hay cosas que se crea valor en torno a ese Y que lugar. te distinguen. Exactamente. No, en mi exactamente. época no. En tu época no tanto. No ocurría eso. Ujú. Había un himno que había... El himno que escribió mi compañera. No, hay un ese. himno que era el de Santa Rosa. Ah, no. Después Decía escribió- así, ¿querés que te lo el- recite? Bueno, a ver, dale. Decía, bajo cielos de viva esmeralda. No, entre cerros de viva esmeralda, bajo cielos radiantes de sol, reflejada en las aguas del lago, Carlos Paz es un don del Señor. En el marco no sé cómo era, en el Bueno, es alterno. bello de tanto horizonte, entregando a los hombres la luz, que conduce a la paz verdadera, nos dirige y protege la cruz. No, qué lindo. Y después ahí decía, no me acuerdo, algo, una oración que ya me la voy a acordar, nuestro amado Instituto concilia ciencia, fe, voluntad y oración. Mira qué lindo. No era muy lindo. Tiene que estar en la escuela eso. No sé. Debe estar escrito. Estaba Tiene que así. haber algo. Reflejada en las aguas del lago, Carlos Paz es un don del Señor. En medio Muy lindo. Un redoblante. Sí. recordar